Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estado de los estados. Pues buenas tardes, noches, buenas noches, buenas mañanas, a la hora que usted nos vea, porque este programa no es en vivo, lo estamos grabando para usted. Estado de los estados. Dice Carlos Jardín que esta silla de Lilia Arellano ya ya te queda la bien. estoy ocupando, ¿verdad? O Ya, sea, ya la estás llenando. llenando, ocupando ya la ocupo, Físicamente, pero, pues, en la ausencia de Lilia, temporalmente. Físicamente ya la estás llenando. Yo sé ¿Sí? que Pues que me pongan una más grande, porque yo no quiero llenar el espacio. y tendrás que hacer el truquito de ponerte las hojas enfrente. Yo Sí, quisiera ¿verdad? hacer una aclaración, Jorge, porque más que estar grabado, el hecho que estemos ya en un espacio como es la web, que te permite que la gente te vea de aquí, de nuestro bello estado, Quintana Roo, te puede ver una gente hasta en China, entonces los horarios son tan diferentes que ya pues puedes decir buenos Los que días, nos buenas ven en noches. África, porque hay Así gente es, comprobado que nos ven en África, fíjate. así es, en Sí. todo el mundo, entonces no sabes tú ¿A pues, qué hora es? a qué horas en esas partes, pues es bueno decir. Muy buena aclaración, Hugo Trejo. ¿Cómo estás? Muy bien, querido amigo. muy bien, aquí Hugo Trejo, contigo, con el destacado gusto, periodista con el gusto de de la siempre. revista Estos Días, columnista, hombre de letras Y de negocios, porque y es de el, negocios. Siendo el, una que, editorial, el agua de coco que más sabrosa que hay en todo el estado. También. batallando. como Vaya ahorita el vaya No, la pues promoción. no estamos viviendo el mejor tiempo para los negocios. Como decía un periodista que ya no está en activo ni en vivo, que hay que pedalear la chuleta, Eso dicen. ¿no? Hay que corretear la chuleta, hay que estar correteando la chuleta todos los días, porque si no, y hay que hacer de todo ahorita, ya no puede vivir uno solo de una cosa, como están las situaciones. En esta época hay que diversificar, ¿no? Así es, completamente. Hugo Trejo, Carlos Jardín Pérez, gusto en saludarte. Igualmente, George. Destacado analista. Carlos estamos. Jardín. Es uno de los políticos profesionales, Pues sí, porque más la profesionales que yo política nunca- conozco aquí en Quintana Roo también. Muchas ¿cómo no? gracias. Se deja un analista Al rato político les invito un trago para que... de primera, porque sí. mucha Esperamos. gente me dice que te ve, que te escucha y que te sigue. Gracias. Sí, hay bastantes seguidores al canal. Pues hoy vamos a hablar sobre este tema tan polémico, pero ya aprobado, que es la ley de extinción de dominio. Ya lo aprobó el Congreso de la Unión. Y para ayudarnos a comprender este tema, se encuentra con nosotros Alejandro Zuk, que es presidente del Comité de Derecho Penal. Muy buenas tardes, gusto en saludarle. Muy buenas tardes. Pues en relación a esto, como se ha dado de una manera muy pública, entró el 9 de agosto la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es una ley que ha sido muy controversial. Ahorita vamos a hablar de eso entre todos nosotros. ¿Ya entre se todos publicó? ustedes. Ya, Vamos sí. a saludar a Dionisio Pérez Castañeda, que es maestro en Derecho Fiscal. Muchas gracias. Gusto en muchas- saludarles. Gracias, gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y a la licenciada Yasmín García, que es fundadora de la firma Cuadra Solutions. Así es, muchas gracias. Buenas tardes. Oye, muy bien, pues tenemos aquí a distinguidas personalidades que nos van a ayudar a entender el tema. Entonces, licenciado Zuk, Me gustaría hacer Iba una usted a pregunta, a ver comentar. si, una pregunta antes, para ver si de una vez que al participar pues, empiezan a resolver, ¿no? tenemos aquí unas palomitas por seguro. Así es. Ha dicho que es una ley muy controversial, mucha gente se queja de esta ley. Me gustaría saber cuál es el peligro real de esta ley, qué es lo controversial, porque al final de cuentas, cuando es una ley que es para endurecer el castigo, sobre todo al crimen organizado, que es a donde se ve, ¿no? Toda ley es preventiva de alguna manera, o sea, no se te va a imponer por cosas que hayas hecho, sino se te va a aplicar por lo que hagas a partir de que la ley está. Entonces, ¿dónde está el riesgo de esta ley? Porque luego se politiza mucho, ¿no? Lo mismo pasa, cada que un gobierno, cuando el PRI hacía alguna ley similar, pues los que estaban ahorita en el gobierno la criticaban, la condenaban. Pasaba lo mismo con el PAN,
Pero al final de cuentas, esta ley, por lo que tengo entendido, fue aprobada por 420 diputados de 500, ¿no? Entonces, yo creo que es una ley... 420 diputados, que es una amplísima mayoría. Más de las 3/3 Porque partes, los otros como dice. 80 no asistieron. a la Así reunión. es, entonces, Así es. ¿qué tan controversial y qué tan riesgosa es para el ciudadano? Porque lo que he leído yo no me parece tanto así. Bueno, por eso están ellos. Así para es, que por nos eso saquen de esa dudas. es la pregunta que quiero poner aquí sobre la mesa. Digo, realmente como sabemos, la ley, la finalidad es muy buena, porque la intención es pegarle a la delincuencia organizada en el punto que más podría afectarle, que es el tema económico. La situación o el riesgo que nosotros vemos, incluso yo vengo por parte del Comité de Trabajo Penal, es por parte de la NADE, de la sección Quintana Roo. Y ¿Qué es la NADE? La NADE es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Muy Entonces, bien. por Pues parte, está muy por excelente. parte del sector empresarial, y no únicamente el sector empresarial, sino la población en general, sí hay ciertas cuestiones que la ley tiene que vemos un riesgo o que algunos consideramos que pueden ser un riesgo. ¿En cuanto a qué? La ley básicamente maneja algunas cosas que pueden ser o pueden atentar, sobre todo considerando incluso la cultura del mexicano, que tiene que ir cambiando en el sentido de que mucha gente no documenta sus operaciones. ¿En qué sentido? Mucha gente celebra contratos de arrendamiento y no los hace ante algún notario, no tienen una fecha cierta, ciertas situaciones que podrían afectar, como más adelante, si gustan, ahorita vamos comentando, en cuanto a la presunción que tiene esta ley, en cuanto al origen y el destino de los bienes que puedan ser incautados, porque incluso se puede incautar o se puede más bien disponer de esos bienes de forma anticipada, aún y cuando no se haya llegado a que el sujeto del cual se derive, muy probablemente, no haya sido declarado penalmente responsable. Esa es la parte que de alguna manera hay un riesgo. Si me permites, incluso me gustaría nada más acotar una parte. Sí, tienen ustedes el tiempo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad el 12 de septiembre. Ayer fue noticia porque ya fue admitida. Y dentro de los puntos que también considera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay ciertas partes oscuras en cuanto a la ley que no delimita. La ley va diseñada, es una ley nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ley que abarca a todos. O sea, podríamos considerar el Fuero Federal y los estados. Sin embargo, en el catálogo de delitos que establece, este es un ejemplo de ello, únicamente se enfoca al tema federal. Entonces, así como esas situaciones, la ley tiene varios supuestos que están muy... que no crean o... ¿Hay ambigüedad? Hay ambigüedad en algunas partes. Vacíos, y que podría considerarse en cuanto a que afecte la seguridad jurídica en cuanto al patrimonio de las personas, de las empresas. Es verdad que Pero esta antes- ley prácticamente hace un lado la presunción de inocencia. Esta es una parte y realmente es una cuestión muy técnica, porque lo que la gente considera como presunción de inocencia va enfocada a la persona sujeta del procedimiento penal. ¿Qué quiere decir esto? La presunción de inocencia es únicamente inherente a la persona que va a ser sancionada penalmente en cuanto a una pena corporal, una sentencia de años. Entonces, la presunción de inocencia ya se ha pronunciado la Corte, ya se ha pronunciado, tenemos antecedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estas figuras de extinción de dominio no atentan la presunción de inocencia en cuanto a que van enfocadas a los bienes. Sin embargo, de forma o como nosotros lo percibimos, de alguna manera, pues sí podríamos considerar que, dada la manera en la cual se lleva este proceso, se podría haber afectado en sus bienes una persona de una manera un tanto injustificada, porque incluso si se llega a determinar que esta persona no es penalmente responsable, también la propia ley nos establece una parte en la cual se puede dar esta venta anticipada. Entonces ya no le podrían reponer el bien que fue vendido. Oye, pero a ver,
si resultara inocente, pues el Estado mexicano tiene que ser responsable de resarcir el perjuicio cometido en contra de esta persona. Pero yo creo que ahora, no pueden yo también, disponer sus bienes antes, hasta que no te declaren. así es. Porque hasta además que dice no la concluya ley el juicio, que los ¿no? bienes se van a Sí, disponer exactamente. hasta que no se determinen las autoridades judiciales que es culpable. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber una sentencia firme para que puedan disponer de los bienes. No se, bueno, Es lo que yo creo. ahora, no así sé. es. Otra cosa, cuando se habla de ambigüedades, o sea, a veces nosotros los periodistas podemos hablar así en términos generales, pero cuando se trata de profesionales del derecho, pues sí sería bueno que se precisara. No puedo decir, es que la ley está llena de ambigüedades. ¿En qué artículo y por qué? ¿No? Eso sería importante que el público lo sepa, porque si no, llenamos de incertidumbre a la gente sin darle cosas precisas. Exactamente, precisar. de hecho es correcto, e incluso me gustaría, parte de lo que también es muy importante aclarar en cuanto a la ley, y que precisamente nosotros ya teníamos otra ley de extinción de Usted tiene la dominio. ley allá Así impresa, es. ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos incluso una ley, ya existía una ley federal de extinción de dominio. Esta es una nueva ley. Precisamente la Ya la anterior, confusión obviamente, se derogó. se derogó. Totalmente. La confusión que existe incluso, como precisamente creo que se acaba de mencionar, radica incluso en que la gente piensa que la extinción de dominio va de la mano del proceso penal, y no, esa es una diferencia completamente... Va por otro camino, por el completamente orden civil. diferente. Es completamente, y no tiene nada que ver en que se tenga que resolver que la persona sea penalmente responsable. Entonces, esto lo va a resolver de forma autónoma un juez civil, con independencia del estado en el que se encuentre el procedimiento penal. Entonces, no lo podemos, por cómo se redacta, no se supedita en cuanto a lo que se resuelve en esto. Entonces, precisamente es ahí como la cuestión que muchas veces puede llegar a chocar, en el sentido de que acá se determina una cosa y acá ya se haya incluso hasta dispuesto de los bienes. Entonces, Es algo que no, a mí se me hace difícil que se pueda dar, porque para que un juez civil pudiera tener una sentencia sobre determinado bien, pues tiene que tener elementos para poder dar esa sentencia, y esos elementos tendría que ser el que el dueño o el propietario de ese bien haya sido sentenciado, porque si no, no tiene materia. Exacto, pero A ver, vamos a escuchar la Yo opinión no soy abogado. del licenciado Dionisio Pérez sí, Castañeda. sí, muchas gracias. Sí, con respecto a lo que menciona, precisamente esa es una de las cuestiones que está en discusión, y que precisamente algunos diputados se han manifestado, el Consejo de Coordinador Empresarial también se ha manifestado al respecto, en el sentido de que el cumplimiento de esta ley, la persona que le haga la extinción de dominio va a ser manejado por el Ministerio Público, ¿verdad? Si el Ministerio Público dice que, o determina que el bien que tú tienes fue adquirido por medios ilícitos, entonces ya la autoridad se va a poder adjudicar el bien. Desde ese momento se adjudican el bien. Ahí no es necesario que ya hayan sentenciado a la persona. así es. De hecho, para que Desde el proceda la proceso. acción, para que proceda la acción de extinción de dominio, es independiente a la cuestión penal que se pruebe. Lo que van a probar allá es si cometió o no un delito. En la extinción de dominio, en la acción de extinción de dominio, lo que se va a probar si el bien es producto, instrumento, objeto o destino de algún hecho ilícito. Entonces, la propia ley nos establece lo que va a requerir, o sea, va a ser como una demanda civil. El Ministerio Público va a preparar su demanda, va a recabar las pruebas que él considere, y lo que él tiene que probar básicamente son 4 cosas: la existencia de un hecho ilícito, un hecho que de alguna manera se considere ilícito. ¿Qué podríamos entender esto? Algo que esté considerado en la ley y que esté dentro del catálogo que la propia norma nos establece. El que exista por parte de la persona a la cual se pretenda afectar, es decir, de ejemplo, el propietario de un bien, el conocimiento, o ya sea que tenga conocimiento de que este bien está relacionado con el hecho ilícito, o que deba tener un conocimiento. O sea, por esas razones que también se habla mucho de la prevención, porque yo no puedo argumentar en ciertos casos que yo no tuve conocimiento si fue mi negligencia, si yo debí de haber tenido ese conocimiento, ¿no? Y obviamente el nexo causal que una a esta parte, ¿no? En cuanto
el Ministerio Público va a tener que probar únicamente que ese bien está relacionado. Nada más. Ejemplo, se puede dar el caso que haya gente que esté traficando droga o que esté almacenando en algún lugar y el propietario únicamente dio en renta una bodega. Entonces realmente el propietario, nunca va a ser penalmente responsable porque es independiente. Pero si entra bajo la figura de extinción de dominio. Sí puede entrar, y acá el punto de controversia en el proceso que se va a dar civil de la extinción de dominio va a ser probar si el propietario tenía conocimiento o no de ese hecho ilícito. Va a haber una presunción, por esa razón la propia ley establece en el artículo 15 lo que debemos de considerar cuando uno realiza como propietario, como actos de buena fe, actos en los que yo los realizo, pero no tengo manera de saber que iban a hacer algo ilícito. Esa es la parte más grave, esa es la parte que por esa razón la propia ley nos dice en qué casos podemos considerar esto y nos establece de alguna manera que se hayan pagado los impuestos. Ejemplo, si una persona, el ejemplo que les di de la persona que da en renta la bodega, si se da esta incautación de los narcóticos en ese lugar, él tendría que acreditar que tiene un contrato de arrendamiento, que esa propiedad la adquirió de forma lícita, él con independencia, aunque él no esté relacionado, el que la adquirió, que él no tenía conocimiento, que de alguna forma ahí se iban a efectuar cosas ilícitas, que ese es el problema con el tema de los arrendamientos. Cuando tú das un inmueble en arrendamiento, tú no tienes permitido ingresar a él, porque es ya una cuestión del derecho a la privacidad. Entonces, ¿qué sí puedo acreditar? Que de alguna manera celebré ese contrato, que sí estoy pagando, desde el momento en el cual yo celebré ese contrato, he pagado los impuestos correspondientes de esa renta, ¿no? Ese podría ser un ejemplo en cuanto a ello. Y Yasmín, queremos escuchar la voz y la opinión de usted. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es una ley que se le ha dado todo un tema muy controversial, precisamente porque hay desinformación. O sea, hay mucho de que es que dicen esto, es que dicen otro, la ley dice esto. Sin embargo, si nos metemos a ver la ley y nos informamos sobre que esta ley, pues bueno, puede ser benéfica, digo, en algunos puntos, porque pues sabemos que el crimen ha estado invadiéndonos en todas las esferas. Entonces, es lo que se busca con esta ley. Se dice que otros países, por ejemplo, Italia, ha tenido buenos resultados en la lucha contra la delincuencia al tener una ley como esta. Entonces, hay diferentes cuestiones, por ejemplo, ahí, como menciona el abogado, el artículo 15, pues sí nos da una serie de requisitos en donde nosotros podemos protegernos, porque más que nada es de protección. Con esta protección nosotros vamos a lograr esa buena fe de la que se habla, que es como la defensa que tenemos ante esta ley. ¿Y la ley acepta este concepto de la buena fe? Sí, la ley, de hecho… Pero es un concepto tan abstracto que todo el mundo alega, yo lo hice de buena fe, pero ¿cómo comprobar que hubo esa buena fe? Sí, ¿cómo comprobar? Como decimos en el artículo 15, ahí viene, por ejemplo, yo tengo mi contrato de arrendamiento ante notario. Y estoy pagando los impuestos. Estoy pagando se están cobrando, tiene rentas estipuladas, se están cobrando las rentas, estoy pagando los impuestos. De ahí viene toda la serie de hechos, porque si de entrada estamos rentando un inmueble y no estamos dados de alta en el SAT, ya cuando menos ahí ya hay una violación. Exactamente, ahí ya estamos en la informalidad y ya significa, o sea, que no estamos actuando de buena fe de inicio con esta situación tan importante. Ahora, entonces ya esta ley, pues bueno, ligado allá a todas las reformas que están por venir, pues bueno, ya vemos cómo va, pues teniendo como una cadenita con los impuestos también, y pues de ahí los inmuebles, en este caso que es creo que de lo más sonado. Entiendo esta ley. Vamos a irnos a una pausa y luego comenzamos. Queremos escuchar a Carlos Jardín, pero después de una pausa, Carlos. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Ya estamos de regreso. Carlos Jardín, quisiéramos conocer tu opinión sobre esta ley. Se dice que ha sido controversial, otros que no, bueno, como toda ley, ¿no? O sea que de carácter general. En México todas las leyes se vuelven controversiales cuando se... ¿Y qué es lo que pasa? Que todos buscamos cómo evadirla, como... A ver, este problema de esta ley es lo limpio. Es una ley que se sale de lo penal, llega a lo administrativo, pero no deja de ser un proceso penal. Y el golpe más fuerte es el negocio que era de viudas y ahora que es de grandes negociantes, que son las rentas. El rentar un edificio, el rentar una casa, unas bodegas, rentar algo, y que de pronto aparezca ahí un problema de narcotráfico o de alguna otra cosa, simplemente de contrabando, el bien se va al litigio. Sí, te pueden Y rentar como una es casa. administrativo, te tardas los siglos en recuperar tu bien. O sea, Bueno, siempre como y no hay cuando- presunción de inocencia, sí, pero es que te vas en el juicio. Y como desde el proceso, que bien comentabas, el Ministerio Público está aplicando, entonces estás adentro de un proceso, aunque tú llegues con tu buena fe, que llegues con tu documento de contrato y llegues ante el notario, pues ahí te vas en el juicio y tal vez hasta la sentencia puedas recuperar tu bien. Mientras tanto lo tienes ahí parado. Siempre y Eso es lo cuando grave. Estás bien. Aquí Pero si ya se vendió, ya se subastó, no se puede. ya no lo recuperas. El Bueno, Estado te va a ese es- indemnizar ese de es- acuerdo con el valor catastral. Sí, pero se puede parar la venta o Es que la... hay algo que, No, que se puede hacer. pero mira. se puede parar la Sí. venta y la transacción. A lo que tiende esto es también hacer que la gente se regularice, porque hay mucha simulación y muchas cosas que están fuera del orden. Indudablemente. Este país ha vivido así desde siempre, o sea, por eso... Cambiar, mudar. Así es. Entonces, estamos acostumbrados a rentar y no reportar. Estamos acostumbrados a vender
en la calle y no pagar impuestos. Entonces, lo que está haciendo, al final de cuentas, tiene que ver mucho con lo fiscal, esta ley también, ¿no? Es una manera de fortalecer el Estado, porque es lo que está haciendo Sin López crear Obrador. nuevos impuestos. Sin crear nuevos impuestos, porque no lo está creando. No. Hay pero que aumentar la base impositiva. Ahora, les voy a Entonces, interrumpir. pero espérate. Hoy declaró la secretaria de Turismo, la entrevistamos, la secretaria de Turismo, estatal de Turismo, y nos dio unos datos, a mi juicio, escalofriantes, porque se le preguntó que si había una baja en la ocupación hotelera, y ella dijo que no, sensiblemente no, que el número de visitantes ha aumentado. El número de pasajeros de avión, dice, ha aumentado. Pero eso no se refleja, de acuerdo con el número de visitantes que llegan, para explicarlo de alguna manera, la ocupación hotelera debería de estar al 100%. Pero ha estado al 80 y tantos por ciento, 79, 78, lo cual no indica una disminución de los turistas. Y nos dio estos datos. Hay cerca de 50,000 cuartos particulares que se rentan mediante las aplicaciones estas de las Airbnb, plataformas. y hay 2 o 3 más. Hay en Playa del Carmen, o sea, en la Riviera Maya hay 22,000. En Cancún hay más. En conjunto hay 50,000. Es decir, hay 50,000 personas que llegan y se hospedan en domicilios particulares. Hay casas que rentan una recámara, otras que rentan 2. ¿Y qué pasaría? Las personas que rentan mediante, se llaman aplicaciones, si ahí se comete un crimen o llega una persona allá, lleva droga y desde ahí trafica droga o lo que sea, ¿entraría dentro de este concepto Totalmente. de extinción de dominio? Sí, pues lo que la ley... ¿Toda la casa o solo el cuarto? Toda. No, pues toda la casa, porque es toda la propiedad, Toda. ¿no? O sea, precisamente eso es lo complicado. Y aquí la cuestión es que, aun cuando no tengas nada que ver en ese asunto, porque se haya cometido un ilícito, pues ya estás sujeto a que se te aplique la ley. Estás en Pero la también carpeta. hay cosas, es lo que digo, es la misma regularización. Si tú estás en Airbnb, está regularizado, tienes un negocio que tú reportas a Hacienda, que tú recibiste en este mes tantos huéspedes, pagaste tus impuestos, no tienes por qué tener problemas, porque entonces todos los hoteles estarían en la misma situación. Eso es, por eso, pero... Hay sí. que regularizarse. O sea, lo que hay que difundir es que la gente tiene que hacer todo de manera formal. No puede seguir evadiendo al fisco, no puede seguir sin correr el riesgo de que de repente se lo rentes a alguien que diga, oye, te voy a rentar en tanto, préstame tu casa, y resulta que al rato tu casa Sí, es una casa pero de seguridad. ¿Y cómo compruebas tú que lo hiciste de buena fe y que no estás de acuerdo llenas con todos los requisitos, Hugo? Así Todos. Fiscales y legales. No y tiene- no contratos, debes todo. tener ningún problema. Pero llega alguien con su maleta, No debes tener ningún llega problema. con droga y que ahí la distribuye. El hecho de que tengas todo en regla te exime de responsabilidad. Si tienes manera De que no estás... sí. Si tienes manera de probar, No, por el eso. tema importante acá, que igual y probablemente estamos dejando de ver, es, a pesar de que la ley obliga al Estado, a las legislaturas, a que otorguen defensoría gratuita respecto a estos temas, en la práctica sabemos que mucha gente va a tener que llevarse todo un proceso civil para defender un inmueble por una cuestión en la cual muy probablemente incluso sea inocente. Entonces, esta es una de las partes por las cuales la diferencia entre castigar el origen, que sería una cosa, y los destinatarios, que podrían ser para lo que se aplique, es una cuestión que llega a ser un tanto grave, ¿no? Porque el ejemplo del negocio de las viudas, ¿no? O sea, al final del día, la abuelita de 85 años, que muchas veces hay cosas que no tienen orden o que no tienen la capacidad económica, y también un punto que a lo mejor pongo sobre la mesa, y ya es percepción de todos en cuanto a la aplicación, ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes respecto a nuestros sistemas que tenemos en cuanto a la aplicación? O sea, aunque la ley esté redactada y que consideremos que esté bien, ¿qué opinarían ustedes respecto a la aplicación? ¿Qué creen que pase con los ministerios públicos, con los juzgados? Bueno, pues entonces llegaremos a la conclusión de que no hay que hacer leyes y no hay que hacer nada. Bueno. Porque si nos atenemos a eso,
Está muy tabasqueño hoy, ¿eh? No, Por favor. es que, no es que sí, la ley se hace para poner orden, el Estado está para poner Yo orden. creo que sí, pero hay que Estamos también acostumbrados tener al un equilibrio. desorden y de Hay que repente tener- sí, pero, hay que tener sí, pero un ¿qué tipo de equilibrio? Le estás dando la espada literal al Estado para que disponga, para que pueda hacer, porque basta nada más que el Ministerio Público va a poder violar tu privacidad, porque aún y cuando no esté iniciado el procedimiento, que es lo que está haciendo valer incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso también, independientemente de legislar, sí se puede legislar, pero la legislación tiene que ser acorde a las garantías que tiene todas las personas, a los derechos humanos. Entonces, sí hay ciertas partes que se podrían considerar en ese sentido, ¿no? Sí, pero Pero, también decía- se menciona que va a pasar todo ante un juez. Entonces también, o sea, también viene ese procedimiento ante un juez es el que va a dar la sentencia. Pero bueno, yo lo que quiero comentar es un punto de lo que decíamos, cómo prevenirnos en ese caso. ¿Cómo prevenir? Cuando no nos podemos meter al cuarto, a la propiedad que estemos rentando, pero, por ejemplo, decían, si llega alguien con una maleta y trae cualquier droga, normalmente cuando sucede eso, hay rumores o hay ciertos aspectos donde se va uno dando cuenta, uno como propietario. Digo, a veces, no es siempre. Pero cuando pasa esto, lo que se menciona es que puede hacer una denuncia anónima. Así es. Entonces, al denunciar bajo esa figura de anonimato, se le van a dar un folio de denuncia. Cuando se dé el hecho, la persona va a decir, yo lo denuncié, aquí tengo mi folio. Y se acabó el O anonimato. sea, voy a hacer Exactamente. la voz de chivato. Y entonces con eso va a demostrar que, aunque no tenía pleno conocimiento, tal vez sí había rumores, tal vez sí tenía sí sabía De que estaba delatores. pasando Se algo. actualiza la buena fe. Exactamente, entonces ahí ya es otra forma en que va a probar que yo no estoy seguro, Bueno, pero está bien, puede está ser. bien, está bien. Mira, podemos ser delatores. Mi huésped, le veo actitudes raras. Exacto, prevención. Sale a Es la que- madrugada con una maleta y llega gente a visitarlo. Sí, Así es. entonces, bueno, Prevención. está bien. Pero Esta es una parte de que abarca esta ley, es una parte. La otra es la propiedad o las propiedades adquiridas con dinero ilícito. Así es. O sea, alguien que mediante la extorsión, mediante la venta de drogas, cualquier actividad ilícita, compra una o varias propiedades. A esta persona sí le van a exigir que compruebe el origen del recurso con el que adquirió esa o esas propiedades. así Sí, es. Así por es. eso dentro de todo, Y si no la puede Sí. comprobar, ahí ya, pues ya es... entra dentro de esta categoría de... Exacto. Por eso la recomendación también es que si se va a adquirir un bien, pues legalizarlo, o sea, notariarlo, tener las escrituras, tener todo en orden. Esta ley también habla mucho de orden, como comenta. Hay que tener orden, somos desordenados, pues bueno, nos lleva a todo eso, a tener orden, conocimiento de nuestros documentos, a estar de manera formal, pagar impuestos, todo esto que conlleva Mira, el ser ordenado. este país ha estado siendo gobernado con leyes que no se aplican y con cosas permisivas. Sabes tú, por ejemplo, nada más del sector de los transportes, ¿no? Por ejemplo, cuántos sindicatos, cuántas concesiones que no deberían ser y se permiten, que no pagan impuestos. Entonces, cuando le quieres aplicar la ley, entonces se te levanta medio mundo. ¿Y por qué me vas a aplicar a mí la ley? ¿Por qué me quieres sacar el dinero? Y todo el mundo se queja de eso. Y mientras tanto, durante mucho tiempo, pues por cuestiones políticas se permitió todo esto. ¿A dónde puede ir esto? Es cierto que mucha gente va a sentirse agredida. El que renta dice, no, pues yo ahora tengo que registrarme. Pues sí, tenemos que registrarnos. Te Los que registras, rentan, así el que debe vende, ser. el que tiene una renta, pues tiene que hacerlo. No solo la Secretaría de Hacienda, pero es justo. Ahora, hay que aplicar también las leyes muy estrictas del otro lado para obligar al Estado a que sus servidores públicos, a que sus funcionarios cumplan cabalmente con la ley, a que el Ministerio Público que use la ley para fines que no son los adecuados sea sancionado, que si no integre bien los expedientes, porque pasa mucho de eso. Nomás dice, no, pues lo integró, el juez lo libera y no se sanciona a nadie, salen los culpables, el juez se ampara en que el Ministerio Público le integró mal el expediente y en el Ministerio Público no pasa nada.
y sigue la impunidad. Entonces, es cierto, no solo deben obligar al ciudadano a ponerse en orden, hay que obligar al funcionario público a que se ponga en orden y a ser muy estrictos y muy severos con los castigos hacia esos Ahora, yo les funcionarios. pregunto, esta nueva ley, para que haya un esta ley, equilibrio. Claro. ¿esta ley ayudará a combatir a la delincuencia organizada? ¿Será que cuál es el objetivo, vaya, de esta ley? Si es simplemente recaudatoria, o sea, de poner en orden todo y que paguen impuestos los que rentan casas, departamentos. De manera indirecta, ¿no? O puede, porque lo que se dice es que es para afectar a la delincuencia organizada. ¿Sí la va a afectar? Sí, no, pues básicamente el concepto real es atacar la delincuencia organizada. Así es. En los diferentes conceptos que haya. Aquí, hace rato yo les mencionaba, los empresarios tienen temor de esta ley por las circunstancias de que estamos viendo que hay una serie de economía informal que sería correcto que se incluyera. Sin embargo, los empresarios, ellos son ya contribuyentes cautivos. Contribuyentes cautivos que en un momento determinado, pues a lo mejor pueden tener, pues a lo mejor un problema fiscal, un olvido, una situación. Aquí la cuestión es que de repente esta ley de extinción de dominio está siendo muy agresiva en ese sentido y puede, al querer meter en cintura a la delincuencia organizada y a los informales en un momento determinado, están tomando en cuenta la defraudación fiscal, porque ahorita viene como que un cambio integral para el 2020 de una serie de leyes que se están modificando, como el impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación. Entonces el empresario se va a ver fuertemente perjudicado. El Consejo Coordinador Empresarial, su duda decía, o su inquietud más bien, ¿sabes qué? Estamos totalmente de acuerdo, lo que ahorita comentabas, todo se tiene que integrar a la formalidad. Sin embargo, pues es algo muy complejo que se haga de la noche a la mañana. Debes de hacer una ley que sea acorde a lo que en este momento está sucediendo para poder hacer los cambios en la oportunidad. Porque de otra manera vas a castigar ahorita a unos cuantos, cuando en realidad quienes son delincuencia organizada son tremendos monstruos, que ellos tienen toda una planeación, una organización, y que no los vas a ubicar porque son a veces hasta internacionales. Entonces, hay que ver cómo está la figura en nuestro país, cómo están nuestros órganos de autoridad, quién está ejecutando la autoridad. Sabemos realmente, la realidad es que si vamos al Ministerio Público, cuán tardado es, qué tal si el del MP por salir dice, sí es, a ver, quítenle la propiedad, vendan la propiedad, y entonces el empresario dice, oye, me van a quitar mi propiedad, y luego ya cuando yo la quiera recuperar les diga, oye, ya estoy bien, yo no tuve la culpa, bueno, pues ahora te vamos a regresar tu dinero. No, pero yo lo que quería era mi propiedad, porque era mi propiedad desde hace 30 años, no, pues ahora ya la perdiste. Pero sí se puede revertir, o sea, yo conozco, yo he tenido conocimiento de casos de gente a la que le subastaron incluso ya por el SAT, sobre todo, y le han regresado su propiedad. Pero en esta ley, pero también con esta, no te pueden quitar, es que mira, tenemos un andamiaje de leyes. Esa parte... No, pero no puede estar sobre la Constitución. No, por eso, es que perdón, han reformado artículos de la Constitución para precisamente darle más fuerza a esto, y por eso la están mandando a los derechos humanos, ¿no? Esa parte es la que incluso ahorita quieren que se modifique, porque la venta anticipada, aun y cuando no haya sentencia en el procedimiento, se puede enajenar de forma anticipada. Eso se me hace muy absurdo, Así es está muy la ley, absurdo. así está la ley, es el 229-230. Esa es la gran discusión. Si quieren, ahorita lo leemos. La ley menciona el en qué casos. 229, el 230, y la ley establece, o la finalidad, el espíritu del por qué esta venta anticipada va encaminada a decir, me sale más caro mantener el bien, yo estarlo conservando. Ejemplo, los coches, un yate. ¿Qué pasa con los coches que, por ejemplo, del SAT, ¿no? Que rematan. Es una ocurrencia ya cuando salen esos vehículos ya están destrozados, ¿no? Lo que le pasó a los bancos hace 20 años. El tema... Que empezaron a agarrar casas. A ver, ¿qué les parece si nos vamos a una breve pausa? Y luego, licenciado, ¿nos puede leer cuando menos este artículo de la ley? Son dos. Por favor, ahorita al regreso. Claro que vamos a una breve pausa. Estado de los estados.
I've got you. Bueno, ya estamos de regreso en el Estado de los Estados y estamos comentando, intentando comprender esta ley de extinción de dominio que sin duda tiene largos alcances. Existía una que fue sustituida por esta con más amplitud, llenando, yo creo, huecos, vacíos y aclarando muchas cosas que la otra no tenía a ver, pero el licenciado tú nos iba a comentar sobre el tema este de la venta de los bienes incautados. Así es, la ley nos establece en el 228 la venta anticipada de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio procederá en los siguientes casos: que dicha enajenación sea necesaria dada la naturaleza de dichos bienes, que representen un peligro para el medio ambiente o para la salud, que por el transcurso del tiempo puedan sufrir pérdida, merma o deterioro, o que en su caso se pueda afectar gravemente su funcionamiento, que su administración o custodia resulten incosteables o causen perjuicios al erario, que se trate de bienes muebles fungibles, consumibles, perecederos, semovientes u otros animales, que se trate de bienes que sin sufrir deterioro material se deprecien sustancialmente por el transcurso del tiempo. O sea, estamos hablando de bienes muebles, no inmuebles. No. También relativo a bienes, la ley está diseñada para bienes muebles e inmuebles. Entonces ahí entraba un tema que incluso se quiere modificar. ¿Pero dónde En dice? cuanto, ahorita si quieren continuamos, el 229 a la vez nos establece que los bienes en proceso de extinción de dominio podrá disponerse de forma anticipada a favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, según lo determine el Gabinete Social. Acá menciona bienes, o sea, al establecer la palabra bienes se engloba bienes muebles o bienes inmuebles. Pero las características que da ahí no se van a hacer bienes muebles, se van a hacer bienes perecederos. Es decir, que si hay un rancho... Mira, por ejemplo, yo te voy a poner otro ejemplo. Voy a poner un ejemplo exactitud. completo. Te agarran una lancha, un yate cargado de cocaína. O sea, ese no se salva por nada. Y si lo tienes conservado ahí, pues se te va a echar a perder y va a perder el valor. O agarras un carro, un camión cargado de marihuana. O sea, no tienes que esperar a que termine el proceso para saber que ese bien es un bien que está siendo usado para un acto ilícito. Un rancho. Un rancho, ese no cae dentro de las características que señala este artículo, porque habla de algo que se deteriora, que se echa a perder, que pierde valor, que no se puede. Y un rancho no se deprecia. ¿Cómo no? Bueno, y los animales del rancho. No, los vendes los animales, sí, los ¿no? vendes, pero no son bienes muebles los animales. No los pueden vender por partes. No, pero Bueno, es me que... queda muy claro que Hugo 10 Trejo está a favor borregos de la y- ley. No estoy a favor de la ley, estoy en contra de lo que se dice. Hay casos en los sin que sí. aclararse debidamente. Eso es. Lo que yo leo del artículo es que no está dirigido a bienes inmuebles. Es que ahí Es que- entraría el de que ¿Y ahí? sea la manutención. Se justifica que se venda de manera anticipada. Sí, porque de todos modos tú eres el dueño. Vamos a suponer que el Estado te lo va a regresar. Tú agarras tu yate, el Estado no te lo puede cuidar como es debido, termina el proceso, resultas inocente y ya cuando te dan tu yate ya no sirve. En cambio, si te lo venden y tú ganas y dices, no, mira, aquí está la lana en lo que se vendió, pues es mejor para ti a que lo dejen echar a perder ahí. Eso A ver, licenciada Yasmín tiene una Eso opinión. dependerá de la sentencia. A ver, Sí, por licenciada. eso depende de la Gracias. sentencia. Bueno, ahí La licenciada Yasmín tiene una Vamos a opinión. ver. Muchas gracias. Así es. Ahí lo que menciona es que sea muy caro para el mantenimiento. Más dar mantenimiento, Entonces, así es. pues bajo ese supuesto se puede justificar pues N cantidad de escenarios, ¿no? Entonces, pues ahí es en donde cae lo de los bienes inmuebles. Bueno, el ejemplo precisamente. del barco, por ejemplo, en cuanto al medio ambiente, podría ser un caso, no sé, aseguran luego barcos muy grandes que se empiezan a deteriorar y que si no se realiza alguna enajenación o algo para que se le pueda dar un uso, pues se podría hundir y podría causar Así una es. afectación. Ahí se justifica. Sí, Pero ambiental y todo. la ley, si tomamos el argumento de que es solo para bienes muebles, pues está mal diseñada porque debería decir bienes muebles. Entonces, por la manera en la que está redactada, se puede utilizar para bienes muebles y ahí el argumento de los que pretenden que se modifique la ley
radica en el sentido de que una propiedad no necesariamente se deprecia a diferencia de un bien mueble. Un celular lo compras y por salir Sí, claro. ya no vale menos. Las propiedades regularmente o mantienen su precio o algunas incluso tienen una plusvalía. Tal vez Ahora, habría que ser más precisos en ese artículo, nada más para dejar de lado... El reglamento Ya de la hemos ley ya hablado está. de algunos ¿Ya temas. está el reglamento de publicado? algunos temas. La propia es la la ley ley. reglamentaria. ¿Es reglamentaria? De hecho, es ley reglamentaria del artículo 22. de la Constitución. De hecho, retomando lo de la desinformación, eso es muy cierto. Sí. Probablemente, si hubiese una campaña muy amplia de dar a conocer lo que la gente La ley- tiene que hacer, se podría disminuir un poco A el eso impacto. voy. Ya hemos hablado de las cosas que Yo tienen creo que eso antigüedad. es más Díganos factible. el lado positivo de la ley, porque supongo que también tiene cosas que... Claro, sí, como bien decíamos, pues el lado positivo es el ataque a la delincuencia, que eso es En la lo verdad económico, importante. en lo económico, Y, que es la y parte- exactamente, porque nos ha afectado la delincuencia en los diferentes escenarios que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, esa es una parte positiva. La otra parte positiva también es que los que no están en orden, pues empiecen a regularizar. Pero aquí algo mencionábamos acerca de las campañas de hacerle saber a la población qué es lo que deben de hacer para regularizarse. Porque la verdad, por ejemplo, en el ámbito fiscal, de repente las personas pues rentan una casa, pero no saben que se tienen que dar de alta, o si saben, lo evaden. O no saben que tiene que ser un buen contrato, pero tampoco no saben que si no pagan el impuesto y no tienen contrato, se podrían volver vulnerables. No ante tienen una ninguna situación. garantía tampoco. No, Exactamente. pero además hay algo más. En el caso de las rentas, por ejemplo, si tú tienes una casa rentada y no tienes un contrato debidamente elaborado y registrado ante el SAT, y al rato tu inquilino te dice, ¿sabes qué? Yo no me salgo y no te pago la renta. Claro. Entonces tú no puedes demandar. La ley que van a meter, o ya la metieron, no sé, la ley fiscal, es que el juez no te va a dar derecho a defenderte si no compruebas que tú tienes un contrato y que tienes recibos debidamente sellados del SAT. Bien, ahorita en el ámbito fiscal, en Así que está realidad, dejando nosotros la- nos hemos dado cuenta que lo que sucede es que nos hace falta una cultura fiscal. Porque, por ejemplo, hay una serie de leyes como la ley antilavado, porque el arrendatario ya tendría que cumplir con ciertas obligaciones. Pues de sí ubicar a quién le está rentando, debería de crear un expediente, debería de tener sus antecedentes. En la práctica, ¿qué sucede? Las personas no lo hacen. Y también, pues históricamente estamos acostumbrados a, bueno, ahorita lo hacemos así y vamos a ver después qué pasa. Entonces, el objetivo de estas leyes es que la población se regularice, Ordenada. el ataque a la delincuencia, el ataque a la informalidad que afecta tanto a nuestro país, la verdad en el ámbito fiscal, porque pues hay mucha economía informal que no aporta para el fisco, ¿no? Entonces esa es una parte importante. Esta que tiene esos lados. Creo que esta ley se elaboró, se diseñó para atacar las finanzas de la delincuencia organizada. Y de la población que está fuera de Y de la población de que está orden. fuera, que está en la informalidad. Mira, yo estoy viendo Pero como esta- dice el licenciado, las ventajas en el caso de las rentas, es mejor estar dentro de la ley que no, porque tú decías, si rentas una casa sin un contrato y al tener un contrato notarial, pues tienes que pagar también los impuestos que no son... que además los que- paga el arrendador, unos Claro, y otros los si- pagas tú, ¿no? Si no estás, si no tienes todos esos documentos, corres el riesgo de que tu inquilino se pueda quedar con tu casa, O que por te lo- sale más caro que pagar impuestos. Claro, Así es. sí. Mira, yo lo que estoy viendo en la elaboración de esta ley, igual en lo que viene en la reforma fiscal, es que hay la intención ya manifiesta y abierta de fortalecer al Estado. Hemos vivido con un Estado que aparentemente era fuerte, pero en realidad no lo es, porque un Estado que no tiene la capacidad para responder a las necesidades de la población, obviamente es un Estado débil. Es un Estado que estaba sujeto a incluso en indefensión, a veces en contra de los propios grupos criminales, en cuanto a mejores armamentos, en cuanto a mejores estrategias, y que estaba no solo en una condición de vulnerabilidad del propio Estado, ¿no? ¿Cuántos presidentes municipales están asesinados, han matado hasta gobernadores? ¿Por qué? Porque el Estado no tenía la capacidad
y estaba corrompido, está corrompido todavía, no se ha terminado de limpiar. Entonces, todo este tipo de leyes tienden a eso, a fortalecer al Estado frente al crimen y frente a la sociedad. Un Estado que venía dependiendo del petróleo, fundamentalmente de su mayor ingreso y de las remesas, entonces tienen que incrementar la recaudación fiscal. Sí, definitivamente. Esa es la tendencia de cambio. todas estas últimas leyes que se están haciendo. Mira, la reforma fiscal, esta ley, que sí es el pretexto, es el crimen organizado, pero al final de cuentas va a tener que obligar a todo mundo que tenga, a los arrendadores fundamentalmente, a que se pongan en orden. ¿Y sabes cuánta gente arrienda su casa y no paga impuestos? El 99.9%. Pues que paguen. ¿Cuál es el problema? Yo digo, si es una ley para meter orden, está bien. Ahora, hay que hacer leyes que equilibren. Hay que meter leyes, hay que tener leyes más severas. Pero ahorita déjame terminar. Hay que meter leyes más severas también para sancionar a los funcionarios públicos que estén violentando la ley. Al arrendatario le conviene estar en orden. Así es. A todo mundo le conviene Quizá estar en menos orden. a los de la economía informal, de los tianguis y todo. A todo mundo nos conviene estar en orden siempre y cuando el Estado también esté en orden, siempre y cuando los miembros del Estado también cumplan con la ley. A todos nos conviene. Muy bien, ya vamos a dar la última ronda. Carlos Cardín, te veo un poco meditabundo. Yo veo una ley que se va a tener que revisar a fondo y ajustar. Tan nueva y ajustar, una ley reglamentaria que le hicieron, la sacaron de lo penal, como les Además viene decíamos, desde el sexenio de Peña Nieto esa ley, sí, no la aprobamos. y que hacen todo un cambio, o sea, no sé si sea, y aquí los abogados que ya la leyeron a fondo y ya la deben de haber analizado, nos dijeran si es la misma gata nada más revolcada o es una gata muy rara porque trae 2 patas en lugar de 4 o trae 3, una en administrativo, otra en penal y otra en otro lugar. Entonces, el juez, ¿cómo va a poder proceder y a qué área define? Si es administrativa, si es penal, si es otro. Va a haber que abrir una sala especial en los juzgados para esto. O sea, ¿quién está preparado? Porque sacar leyes es bueno, pero luego explicarla a los jueces para que la entiendan primero, los ministerios públicos y los abogados. Y luego la población, que al final de cuentas, aunque se la explique, siempre va a ir a decir, yo quiero un abogado para que me explique qué es esto. Y más con tantos huecos, tantas controversias, tantas indefiniciones. Yo la veo grave. No estoy en contra de las leyes, estoy a favor de que se hagan leyes, pero que sean claritas. Cada vez complican más las cosas. Claras y parejas. El problema es complicarlas para crear confusión o para, no sé, pues pasan el orden fiscal, darle ¿no? más fuerza al juez o darle más formas de negociación al final de cuentas al Ministerio Público, porque todos sabemos que lo primero donde empieza el negocio es el movimiento, así es el Ministerio Público, y el que gana es el que llega primero, ¿no? Muchos de los que, como dicen ustedes los abogados, ¿no? Si llegas primero, puedes ponerte de acuerdo con el Ministerio Público, y en la primera levantada es lo que define lo último, es la sentencia. Es donde puede hacerse la trampa. Por eso muchos de los grandes capos están afuera, porque sus abogados ya saben, ¿no? Primero el Ministerio Público, ahí pon las cosas que van a quedar flojas para que el juez, ya cuando lleguemos con él, haya una negociación y podamos salirnos de este tema. Es grave. Licenciado, último comentario. Bien, sí, yo pienso que la ley definitivamente para atacar a la delincuencia es buena, que tienen que hacerle cambios, que ya se está manifestando una parte también de los legisladores, hay ya una presentación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en sí es buena, pero hay que hacer los ajustes que correspondan para, viendo los intereses también de la población, de los empresarios que mueven la economía, para hacer un trabajo justo, que es lo que creo que está buscando nuestro país.
Muy bien. Licenciada Yasmín. Gracias. Pues yo lo que recomiendo es no dejarnos llevar por los comentarios que ahorita están llenas las redes sociales, que como dicen todos nos creemos expertos, todos emitimos una opinión, pero más bien informarnos de la fuente oficial. En este caso yo creo, o sea, todos tenemos el acceso a internet, la gran mayoría tenemos el acceso a internet, hay que descargar la ley, hay que leerla, hay que ver programas así como este, en donde estemos analizando, tenemos diferentes puntos de opinión, entonces eso es bueno. Esa es mi sugerencia y por supuesto el orden. Muy bien, es verdad, debemos conocer la ley. Y yo creo que está en línea, ¿no? Está en internet. Exactamente, está en internet. Y eso nos va a llevar a tomar un criterio propio. No 300 páginas, te puedo decir que ni los diputados leyeron eso. Es posible. Muy que no. pocos diputados, los que leen eso, ese tema, son los correctores de estilo para cuando sale la ley Pero y los que arman, es los que una arman la ley iniciativa. Que ha tenido mayor consenso, 420 diputados. Sí, votaron a favor. porque hay más de 350 diputados que no saben leer ni escribir y los demás, pues ahí siguen. Pero la hay algo también que indicación. debemos ver, ¿no? ¿Cuántos pueden ser afectados? Todos los que sientan que pueden ser afectados están obligados a leer la ley para entrar en orden y ponerse en orden. Y si tú estás en orden, pues vas a tener menos riesgos que el que está fuera de pero orden. cuando- Saber y conocer. Exactamente, muchas gracias. ¿Cómo te Licenciado Chuk, ¿Cómo una te metes en opinión orden si final es un para- desorden la Respecto ley? a ello, pues en el mismo sentido, el espíritu de la ley considero que es muy bueno, sería un mecanismo para fortalecer al Estado en la recaudación, probablemente el tema de que la gente entre a la formalidad, tenemos que transitar a volvernos más formal, comparto esa parte, pero sí quizás nada más hacerle ajustes a la ley para tener un equilibrio entre el uso de esta fuerza del Estado para castigar, pero que no hayan daños colaterales a la gente, que es la que regularmente Eso se es. afecta. Siempre se afecta el que no está en cosas ilícitas, pues muchas veces no siente la necesidad de crear todo eso porque no está haciendo nada indebido. Sin embargo, con la ley, prácticamente lo que vamos a considerar es que él actuó de forma ilícita o tenía conocimiento. Entonces, pues sí documentarse muy bien, probablemente campañas para que la gente conozca todo esto, ciertos delitos dentro del catálogo que probablemente estén de más, o sea, la ley va para hidrocarburos, trata de blancas, o sea, toda esta parte está bien para el tema de delincuencia organizada, probablemente es parte de lo que también se hace valer en la inconstitucionalidad. Habrá algunos delitos que probablemente se pueda considerar que pueda ser utilizado con otros fines, ¿no? Tema corrupción, tema servidores públicos, probablemente esa parte se pudiese castigar de otra forma. Muy bien. Para cerrar, Hugo. Sí, mira, a veces hay un proverbio que dice que hágase la ley en los bueyes de mi compadre, y así estamos en México. O sea, mientras la ley no me afecte, que se aplique. Entonces debemos pensar que en la medida que estemos en orden y que nosotros como sociedad permitimos muchos abusos de la autoridad, porque de alguna manera nosotros también estamos transgrediendo. En la medida que nosotros estemos siendo formales, vamos a ser más exigentes también con la sociedad. Vamos a ser ciudadanos, ¿no? Porque así de repente somos parte de esa, el Estado hace que medio gobierno, que medio control y tú haces que medio pagas. No, hay que pagar lo que nos corresponde y hay que exigirles también claro, lo que les corresponde a ellos. Muchas gracias, Hugo Trejo. Muchas gracias, Carlos Cardín. Gracias a la licenciada Yasmín García, fundadora de la firma Cuadra Solutions. Al licenciado Alejandro Zug, presidente del Comité de Derecho Penal. Y al licenciado Dionisio Pérez Castañeda, maestro en Derecho Fiscal. Muchas gracias. Unos expertos que nos han venido Gracias. a ilustrar. Estoy seguro que de algo nos va a servir, pues, el conocimiento que ellos nos han, con generosidad, nos han compartido. Muchas gracias a usted y como siempre, pues usted opine, porque la mejor opinión es la de usted.